pero en una tarde, ay, junto a las bodas, le faltaba una, y a buscarla fue. Las 99 dejó en el abismo y por las montañas a buscarla fue. La encontró viviendo, temblando de frío, la tomó en sus brazos, lloró sus heridas y le volvió. Esta triste historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que sin rumbo vagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin la esperanza de la redención. Las 99 dejó en el abismo y por las montañas a buscarla fue. La encontró viviendo, temblando de frío, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y al rey volvió. Tú eres esa oveja que andas vagando y que no disfrutas de tu compasión. Ven al Cristo amado, Él vino a salvarte. Métete en sus brazos, acepta su gracia y te dará el perdón. Las 99 dejó en el abismo y por las montañas a buscarla fue. La encontró viviendo, temblando de frío, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y al rey volvió. Bueno, quiero que abramos nuestras Biblias en esta mañana en Mateo, capítulo 18. Let's open our Bible this morning in Matthew chapter 18. Y vamos a estar leyendo a partir del verso 12. Start at verse 12. Vamos a leer solo 3 versos. I'm just going to read 3 verses. Creo que van a ser suficientes para explicar la exposición de la palabra en esta mañana. Dice así la palabra. Ok, go ahead. Sorry. Ok.
Dice así la palabra del Señor. ¿Qué os parece si tuviese algún hombre 100 ovejas y se perdiese una de ellas? ¿No iría por los montes, dejadas las 99, a buscar la que se había perdido? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo que más se goza aquella que por las 99 que no se perdieron. Okay. 18, 12, 13 y 14. Matthew 18, 12 to 14. Así es. How think ye if a man had, if a man has 100 sheep and one of them be gone astray, doth he not leave 99 and goeth into the mines and seeketh the which is gone astray? And if so be that he find it, I say unto you, he rejoiceth more of that sheep than of the 99 which went not astray. Even so, it is not that will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que nos das y gracias por estar aquí en este lugar para poder exponer tu palabra, Dios. Gracias por esta oportunidad. Ahora te pido, Señor, que uses mis palabras, Señor, que me ayudes, Señor, a explicar tu palabra con claridad, Señor, a exponer las escrituras en esta mañana, Señor, en la manera correcta. Que tu Espíritu esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de este mensaje en esta mañana es La oveja perdida. Y The title of this message today is The Lost Sheep. Y si has estado un tiempo en el Evangelio, debes haber oído muchos mensajes acerca de la oveja perdida, el buen pastor y esas cosas. If you've been in the gospel a lot, or in the ministry, you probably heard a lot about messages that talk about a lost sheep and things like that. Yo nací en el seno de una familia cristiana, una iglesia bautista, y he escuchado muchas exposiciones acerca de la oveja perdida. I was born in a Christian family and went to Baptist churches and heard lots of messages about lost sheep. Pero una cosa curiosa Something curious es que casi todos estos mensajes is that all these messages tienen una aplicación incorrecta. have the incorrect application. Si algo aprendimos en el Instituto Bíblico es que un texto, y Brother George lo estaba diciendo en esta mañana, un texto fuera de contexto es un pretexto. Something we learned in the Bible Institute is that verse out of context is a pretext. Y lo que sucede es que es un tema muy pintoresco para hablar de él, muy polémico también. Pintoresco y polémico, no sé cómo se dice eso en inglés. That's one of the words. Pintoresco es como algo, So it's very picturesque. ese cuadro es pintoresco, no sé. Something very picturesque. Los pastores usualmente sacan esta pequeña parábola, estos 3 versos de su contexto, y entonces lo miran como un prisma y dan su propia interpretación de este pasaje. So many pastors, they get this passage and they take these 3 verses and they take them out of context and make their own message. Lo que también es un problema porque también aprendimos en el instituto So that's also a problem because what we learned in the Bible Institute, que este libro acá that this book here no es de privado desatamiento, dice la Escritura. is not of private interpretation. Quiere decir de que tú no estás autorizado a interpretar la Biblia como a ti te parezca. So it means you're not allowed to just interpret the Bible how you think. Este libro, que es un libro vivo, by the way, solo se puede interpretar con el mismo libro. Sí, amén. This book, which is alive, can only be interpreted by comparing it to itself. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana, a la luz de las Escrituras. That's what we're going to try to do this morning, try to look at things in light of the Word. Y lo primero que yo veo en este pasaje, dice el verso 12, ¿qué os parece si tuviese algún hombre 100 ovejas y se perdiese una de ellas?
first thing we're going to look at is the beginning of the first verse, which says, "How think ye, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray?" El Señor Jesús está hablando de una oveja, So Jesus Christ is talking about a sheep, no de una cabra, not a goat, no de un lobo, or a wolf, no de una serpiente. or a snake. Está hablando de una oveja. It's talking about a sheep. Los pastores usualmente cogen este trozo de la Biblia y entonces preparan un mensaje evangelístico del predicando el evangelio de Jesucristo a una oveja perdida, a un perdido allá afuera. So pastors, they get this piece of the scripture and then they try to make a message out of it that's evangelical and talking about how this sheep that's lost is someone who's out in the world. No hay una sola parte en toda la Biblia donde una oveja se refiera a un alma perdida. But there's not a verse in the Bible that refers to a lost soul as a sheep. Quiere decir que de lo que está hablando es de nosotros, So it's to say that what is being talked about here is about us, es de sus ovejas, about his sheep, de su rebaño, his herd, de su redil, his group, de los que estamos en estas cuatro paredes hoy en día, ones that are here today, de lo que cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida that any of us here at any point in time podemos habernos descarriado, desviado y en cierto modo perdido del camino que Dios te trazó cuando el día que lo aceptaste a Él. that could have gone off course or gone somewhere off to the wayside after we received Jesus Christ. Por otra parte, vemos otros pastores Another part, we see other pastors que usan este pasaje who get this message para demostrar su supuesta doctrina de la predestinación, los calvinistas. that try to preach their doctrine of predestination, which is the Calvinists. Por cierto, esto es un tema sumamente espinoso y complicado. So this is this is a subject that's kind of difficult to deal with. Muy fácil de que la gente se confunda. It's very easy for people to get confused, Y mucho más de la manera que ellos te lo explican. and much more because of how I might explain it. Si alguno tiene alguna duda de lo que significa el calvinismo y la predestinación, pídanle al hermano Roberto este libro, que les va a ser de mucha utilidad. If someone has any doubt or confusion about predestination and Calvinism, ask Roberto for that book. Cuando estábamos en el Instituto Bíblico, éramos 5, y de los 5, bueno, aquí era un pequeño zoológico. Habíamos bautistas, pentecostales, calvinistas, aquello era, Wow. sí. So in the Bible Institute, there's like 5 of us, so it's like a little zoo because you had all these different denominations in there. Pero eso fue bueno, porque aprendimos cosas de los otros que quizás no sabíamos. And it was good because even there, though it was different between us, we were able to learn from each other. Y vamos a volver al pasaje. So let's go back to the passage. El Señor está exponiendo un escenario muy común en aquellos tiempos. So the Lord is putting up a scenario that was very common in those times. En aquel tiempo, cualquier pastor podía tener 100 ovejas. Because in those times, any pastor could have, or any shepherd could have 100 sheep. Eso era normal, era común. That was normal, it was common. Y también era muy común y muy normal que alguna de ellas, cabeza y dura, como son las ovejas, como somos nosotros, a veces se descarriara y se perdiera. And it was very common for one of those sheep to be a little hard-headed and go straight. Y ese pastor humano, de carne y hueso, So that shepherd, that human shepherd, dejaba las 99 que tenía trancadas en el corral y iba a donde fuera que tuviera que encontrarla, porque en aquel tiempo una oveja valía bastante y significaba mucho para ellos y tenía que ir a buscarla. he would leave the 99 sheep behind, and then he would go and look for that one sheep because they were worth a lot. A veces no la encontraba, Sometimes he wouldn't find it. otras veces la encontraba hecha tal, destruida, You would find the sheep, but it's already been destroyed, basically, ya con muchas heridas. wounded.
Y no sé si te suena familiar, I don't know if it sounds familiar, pero cuando nosotros queremos dar cosas contra el aguijón, ovejas cabeciduras, y nos desviamos un poquito, so we want to go against things and go astray and be hard-headed. muchas veces esas heridas son irreparables. Sometimes the wounds we get are unable to be healed. Pero este es otro de los pasajes y de las contradicciones que los pastores tratan de comparar y no es comparable. So these are one of these. This is one of those passages that pastors try to use and compare them to something, but you can't. Evidentemente el pasaje está hablando de un pastor humano, ¿verdad? De un pastor de ovejas. Because here it's this passage is evidently talking about human shepherd. Pero el pastor que vemos aquí en este pasaje, But the one that we see here in this passage, el que el Señor te quiere hacer ver, that the Lord wants you to see, literalmente no es un pastor humano, is not a literal human shepherd. es nuestro Señor Jesucristo. He is our Lord Jesus Christ. Porque es el único pastor que dio su vida por sus ovejas. Because he's our only pastor, shepherd, who gave his life for the sheep. Ese hombre que está aquí como nuestro pastor, It's not he después me quito el sombrero, who is our pastor after take off the hat. puede ser que un día él tome una bala por ti, But maybe one day get hit by a bullet for you. pero eso no es a lo que se refiere But that's la not Biblia. what the Bible is referring to. No es ese tipo de vida. It's not that type of life. Quiero que busques conmigo Juan capítulo 10. Let's go to John chapter 10. Vamos a partir del verso 11, vamos a leer. Go to verse 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su alma da por las ovejas. I'm the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Por cierto, si tienes una Biblia que diga su vida da por las ovejas, algo anda mal ahí. So if your Bible says in Spanish, translates basically saying you give your life for the sheep, it's something different there wrong. Fíjate, déjame decirte una cosa, el diablo es inteligente. El diablo ha tratado de desaparecer este libro de nosotros por toda la vida del ser humano. Vemos que le da la tiniebla, los curas quemando Biblia, la ha tratado, él no quiere que nosotros tengamos ese libro. So that was smart. He's always been trying to destroy his word by burning it or getting rid of it, keeping it in darkness, Al no poder hacerlo, and not being able to do so. entonces lo ha tergiversado, lo ha corrompido. He's made it corrupt. He's perverted the word. Aunque a muchos no les gusta la palabra corrompido, pero la Biblia corrompe está en la vaina de nosotros. Though some people don't like corrupted. Antiguo lenguaje, ya obsoleto supuestamente. In Spanish, they use that word. It's kind of an old way of saying it. Corrupt. Dice que su alma da por las ovejas. It says that he gives his life for the sheep. Nosotros somos seres humanos tripartitas. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. So we're human beings that are made of three parts: your body, soul, and spirit. Eso es otro librito de esto que anda por aquí, que se llama así, espíritu, alma y cuerpo. There's another little book around here that is titled that, Body, Soul, and Spirit. También muy confuso. Hay muchas tendencias por ahí afuera hablando de que dice que nada más que tenemos alma y cuerpo, no hay espíritu. And that's something that's confused out there as well, where they just say your body and soul, that's it. Cuando Jesucristo murió por nosotros, When Christ died for us, su alma his fue incluso al infierno por ti y por mí. soul went all the way to hell for you and me. Para que tú y yo, Uri, podamos tener esa salvación eterna que muchos no valoran. You and I can have that salvation that not many people value. Dice, el pasaje continúa, más el asalariado y el que no es el pastor, cuyas no son propias, las... ¿Me prestan los favor?
Yo trato, pero no puedo. Can't see my eyes again. Ay, qué rico huevo. Oh my goodness. Mas el asalariado y que no es el pastor, cuyas no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Verse 12 to 14. But he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming and leaves the sheep and fleeth, and the wolf catcheth them and scattereth the sheep. The hireling fleeth because he is an hireling and careth not for the sheep. I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. En estos tiempos que estamos viviendo hay muchos asalariados. So in this time that we're living in, there's lots of hirelings. Yo no te estoy halagando, tío, de aquí, ni mucho menos porque sea tu cumpleaños. Pero es la verdad. Este hombre que está aquí no coge un peso de lo que ustedes ponen en el plato. Not trying to Si no lo sabían. not to compliment him too much, but this guy here that's sitting at the front, he doesn't get any money from this. Por eso digo que me quito el sombrero. So I say I take off my hat. Incluso la palabra dice, no le pongas bozal al buey que trilla. Dice, el obrero es digno de su salario. Ok, estoy de acuerdo, un salario, pero no me vengas aquí, te pares en el púlpito, entrando por esa puerta a pedir dinero para que, y mucho menos con una 9 milímetros. So it's basically you shouldn't be coming into a church asking for money to preach. Un pequeño conejo, eso fuera. Quiero que vayamos a buscar en el capítulo paralelo de este pasaje, porque a mí me gustó mucho la manera en que lo dice. Y vamos a Lucas capítulo 15. Parallel chapter, verse of this in Luke Lucas capítulo 15. 15. A partir del verso 4 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la haya? Y hallada la pone sobre sus hombros, gozoso, y viniendo a casa junto a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles, dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Verses 4 to 6. What man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it? And when he had found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing. And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Y yo quiero ahora hacerte una pequeña comparación, un símil de lo que estamos viendo en las escrituras y la vida real, la vida común. So I want to make a comparison between what we just read here and our common lives that we live. Veo muchos padres aquí en esta mañana, muchos que tienen incluso más de un hijo. I see lots of parents here who have more than just one child. Y vamos a suponer que uno de tus niños se pierda. And let's suppose that one of them gets lost. ¿Te puedes imaginar la tristeza que siente, la desesperación? Could you imagine the sadness and desperation you feel? Loco buscando por todas partes. Bueno, si se le perdió ya el puerquito. Estaba totalmente desesperada, poniendo en las medias en todos lados para ver cómo encontrar su puerquito. Debe ser very cute tener un pez como un puerquito como un pez, ¿no? Interesante. Looking for a kid, for example, see here lost their pet pig and was basically putting up signs and everything trying to find them. Yo me imagino la alegría de esa mujer cuando encontró su puerquito. I can imagine the happiness when she found their pet pig. Ahora imagínate encontrar tu hijo que se había perdido. Imagine finding your son or daughter who was lost. Llevabas 3 días desesperado buscando a tu hijo por todas partes y no aparecía, y de pronto tocan a tu puerta y aparece un policía con tu hijo en la mano y le dice, este es el hijo que se te había perdido. Looking for your kid for 3 days, and then you get a knock on the door from a cop with your kid in their hands saying, this is your child. No quiero imaginar la alegría de ese padre y de esa madre al encontrar nuevamente a su hijo. I couldn't imagine the joy that those parents would feel when they find their kid. Me imagino que ese día le vas a dejar comer todo el helado que quiera, le vas a comprar pizza, le vas a comprar McDonald's, no sé, cualquier cosa. Bueno, después de haberle dado una buena punta. Sure, you probably be willing to let the kid have whatever he wants because you found him. Maybe after you give him a spanking. Tú tratas de no perderte nunca, Omar.
Te lo aconsejo, igual que a Megan. So the Omar better not try to go running away. Pero la comparación es la siguiente. But the comparison is this. Y quiero que se entienda esto. Porque no es que, gracias, no es que no quieras más a un hijo que al otro. Dios nos quiere a todos por igual. Not gonna come. You need to compare this to realize that you're not gonna love one kid more than the other because God loves us all equally. Cualquiera de estas ovejas que está aquí, Él va a ir a buscarlo por igual y va a hacer lo mismo por él. Porque es que ya lo hizo, de hecho. Because any of the sheep here, He's gonna look for each and every one of them the same because He did what He did for them. Igual que un hijo, así pasa en la iglesia muchas veces. Same way a kid would. It happens like this in church. Una oveja se descarría y se va al mundo. Quiero aclarar esto. Estoy hablando de una oveja salva por la sangre de Jesucristo. Amén. Estoy hablando de alguien que aceptó a Cristo en su corazón como su salvador personal, que puede estar engañando a ti, a mí, a cualquiera, pero a Dios no. Amén. ¿Okay? Estoy hablando de un salvo por la gracia de Jesucristo, siempre salvo, con seguridad eterna. A sheep can go astray, and I'm just saying that we're talking about a person who's saved, someone who was grown up in church and completely saved without a doubt, and maybe they might be tricking everybody around them, but them and God knows what the situation is with them. Esa oveja se va y al tiempo regresa. Porque si eres oveja siempre vas a regresar, de una manera o de otra. So then A las buenas o a las malas. Sí. that sheep leaves, and then they come back, and that sheep's always going to come back one way or the other, good or bad. Es mejor que sea las buenas. Sí. Te lo recomiendo. Muchas veces esas heridas no van a tener cura. It's better to come back the good way because those wounds they might get are not going to be able to get healed. Y esto me lleva a trampolarme allí a un pasaje en 2 de Corintios, cuando un hombre de la iglesia This brings me to a passage in 2 Corinthians, a man from the church, un hombre de la iglesia se acostó con la mujer de su padre. slept with the wife of his, or woman of his father. Y tú sabes lo que decía la gente de la iglesia, entregarlo a Satanás. The people of the church, they're basically giving him up to Satan. Por lo que los pasajes siguientes dicen, este hombre regresó a la iglesia. And the passages after that say that that man came back to the church. Tú sabes lo que Pablo le dice a los corintios. You know what Paul says to the Corinthians? Ahora no le den a este hombre más carga que la que él puede soportar en sus hombros, sino ayúdenle. Don't Restáurenlo. put more weight on this man's shoulders than he needs. Try and restore him. ¿Tú sabes lo que pasa en la iglesia? Que cuando alguien se va por cualquier razón y regresa, entonces para nosotros es un desconocido. Ya no es una oveja. Entonces en vez de ayudarlo y restaurarlo, mira, le entramos a puntapié. Sí. Amén. Eso es clásico en las iglesias, en cualquier iglesia. So you see what happens sometimes is that when a sheep or a person comes out of church and they come back, we basically treat them like a stranger and we don't help them out. Pero esa no es la manera que el Señor quiere que lo hagamos. So that's not the way the Lord wants us to do it. Haz tú lo mismo que él hace, no te haces llamar cristiano. Do what he does. Aren't you called a Christian? Tú estás supuesto a cargarlo. You're supposed to carry them Tú estás supuesto a curarle y vendarle todas las heridas que tiene. and try and heal their wounds. Tú estás supuesto a restaurar a ese hombre. Restore that man or woman. Ayudarlo que no se vuelva a perder. Help them so that they don't get lost again. Es triste como las cosas no son como deberían ser. So it's sad how things are not how they should be. Pero bueno, pues vamos nuevamente a lo que estamos. Dijimos, sí, go ahead. Let's go back to where we were. Estamos hablando de Jesucristo y su iglesia, de Dios y su redil, del buen pastor y sus ovejas. Talking about Jesus Christ and his church, the good shepherd and his sheep. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que lo conozco de memoria, y es el Salmo 23. Ustedes también, me imagino. There's a
passage that I enjoy, that's Psalms 23, that I know by memory. Jehová es mi pastor, no me faltará. Fíjate, volvemos otra vez a un detallito ahí. Si tu Biblia dice nada me faltará, tienes un problema serio, pero grave, porque de hecho los que predican el evangelio de la prosperidad, por ahí se basan, porque supuestamente a ti no te va a faltar nada, pero eso no es lo que la Biblia enseña. El diablo ha corrompido las escrituras. So basically, it says that Jesus Christ is my shepherd, shall never forsake me or leave me. And so what happens is you gotta, ¿De dónde quedaste? se puede pasar. No, es que Satanás ha corrompido las escrituras, básicamente. Basically, Jesus Christ corrupted those scriptures. Sí, y la gente piensa que nosotros somos caprichosos y que somos, ¿cómo es que nos dicen? Que somos extremistas, que somos los reyes de la Biblia antigua, o nada más que King James en 1865, y no se trata de eso. So people like to say that we're extremists and that we believe in what we believe when it comes to the scripture. Cuando yo llegué a esta pequeña iglesita hace unos cuantos años atrás, oye, eso fue un dolor de cabeza. Porque es que yo conocía mi Biblia, la 60, fue con la que yo aprendí a leer desde que era un niño. Mis padres me enseñaron, ellos me deben estar oyendo ahí. Y créeme, fue muy difícil. Fueron noches de desvelo con las dos Biblias en la mano y un diccionario, y aún así al otro día llegaba al Instituto Bíblico y me fajaba con Jeff. Eso fue 4 años de esa historia. ¿Qué paciencia tuvo ese gringo? Because I was trying to learn the Bible, and I learned basically growing up from the 1960s Bible, so I had to basically sit there with 2 Bibles in my hand trying to figure out what's going on. And I come back to the Bible Institute to Brother Jeff, basically all bothered, trying to figure out what's up. Ahora, ¿tú crees que fue el gringo que me convenció? So you think it was the gringo that I came to learn from that convinced me? A un cubano balsero con las llamas amarradas a las patas, acabó de llegar de Cuba, que no le importaba. Yo no creo. That a full-blown Cuban pretty much believed in. ¿Tú sabes lo que el Espíritu Santo tuvo que tratar conmigo? You know that was the Holy Spirit that I had to work with. ¿Tú sabes el empeño que yo le tuve que poner a eso? What I had to put into that. Ahora, no me vengas a decir que por vagancia tuya, por ser lazy y no estudiar las escrituras, por no escudriñar las escrituras, que by the way es un mandato bíblico, tú no me vayas a decir a mí de que es que porque tú no lo sabes y porque yo lo entiendo mejor de esta manera. No, es que no funciona así. Es tu responsabilidad ante Dios coger. Si tú tenías esa Biblia, bueno, ahora coge la otra y ve a ver las palabras, porque es que no me faltará y nada me faltará, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vida y alma no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces no es un capricho nuestro, es que no dice lo mismo. So you can't get lazy and say that, oh, I just believe in this Bible because I understand it better. You have to try and at least get both Bibles, compare them, and see what's the difference. That way you can actually understand it and give a proper argument. Mete tu nariz en el libro. So put your nose in the book. Y si hay algo que no entiendes, pregúntalo para que te lo explique. Aunque te fajes con el que te lo explique, fíjate. Como lo hacía yo, no importa. Ese es tu derecho. Just try and ask someone what's up, and if you get a little bit of argument, don't worry about it. Créeme, este tipo que está aquí va a tener la paciencia suficiente, porque no conocí otro que tenga otra paciencia como la de él, para explicarte cualquier cosa. Y con su vocecita así, humildita ahí, no va a levantar, porque el gringo si a veces me peleaba, él no lo va a hacer. Pero sí vas a tener la paciencia para enseñarte lo que tú tienes que saber. Te lo garantizo. So this guy's going to be real patient with you to tell you what he needs to tell you. He won't even raise his voice or nothing. He'll keep nice and calm. Ay, me quedé en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, no me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer, no descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es bello, eso es, si no te lo sabes, apréndetelo. Memorízalo porque te va a hacer falta. Salmo 23. And
So I'm basically stuck on Psalms 23, where it says, "Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." And if you don't know it, you should try and memorize it. Si algo tengo que agradecer a mis padres, a mis abuelos en Cuba, es que me enseñaron a memorizar las escrituras. It's something I want to be grateful to my parents and grandparents in Cuba, is that they encouraged me to memorize the word. Cuando tenía la edad de Omar, 12 años, fui a un concurso de los salmos a nivel nacional en Cuba. So when I was basically the Omar's age, 12 years old, I went to this thing where they were reciting the book of Psalms. Era ver quién recitaba más salmos de memoria. And it was to see who would be able to recite as many psalms as possible. Fue en el campamento Yumurí, nunca se me va a olvidar. Habían jóvenes, eran teenagers, adolescentes, juveniles se llamaban en Cuba, de todas partes de Cuba. There's a bunch of different kids from around Cuba there. Y gracias a mis padres y a mis abuelos, que a veces me ponían hasta de castigo a leer la Biblia y a aprenderme, no, cuando regrese me lo tienen que decir de memoria. Yo cogí el tercer lugar a nivel nacional, recitando salmos de memoria. I thank my grandparents for making me memorize these things, but they would even basically punch me and say, "You got to read that and memorize it to me when you come back." And thanks to that, I was able to get third place in that competition of reciting psalms. Era la versión 60. And I learned from the 1960 Spanish Bible. No tienes idea. Yo no sabía lo que me iba a venir en este país, ni que yo no sabía de hecho que existía otra Biblia. Eso no existía en Cuba. Allá nada más que se conoce eso. So I didn't know what was waiting for me in this country. I didn't even know there was a different Bible than the one I had in Cuba. No tienen idea lo que me sirvió aquello. So you have no idea what that helped me with. Incluso para poder comparar hoy en día las palabras que conocía de aquellos pasajes y las que hoy en día digo, tienes razón, está equivocado, está corrompida por el diablo la palabra de Dios, desafortunadamente. To be able to compare those passages from that version of the Bible with this one, to be able to say, you know what, that's kind of wrong there compared to this one. So I really do believe that Satan corrupted this Bible. Quiero que vayas conmigo a Isaías 40:11. Let's go to Isaiah 40:11. Ese pasaje a mí me gusta mucho. The passage that I enjoy. Sigo sin ponerme los protocolos, pero si no lo pongo, lo veo. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su sobaco, no debajo del brazo, su sobaco, los llevará, pastoreará suavemente a las paridas. He shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. Y hay otro detalle que quiero que entiendas con respecto a estos pasajes, y te he puesto varios ejemplos de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. I want to make you see something with these passages I'm showing you from both the New and Old Testament. Y si te das cuenta, está hablando del mismo buen pastor. That's talking about that same good shepherd. Mira, los testigos de Jehová pueden patalear y pueden rebatir y pueden poner, cambiar la Biblia por otra revisión, Nuevo Mundo, y pueden poner la palabra Dios con minúsculas, pueden hacer lo que les dé la gana, pero no hay manera de poder rebatir que el mismo Dios de aquel Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo, hombre, Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. Amen. Jehovah's Witnesses can do whatever they want, try to make the new revisions of whatever Bible, try and make God write it with lowercase g, or do whatever they want, say that the God of the Old Testament is not the same as Jesus Christ, which he is. Lo que puedo ver en este pasaje es que nosotros como ovejas, cabeciduras, desobedientes, podemos perdernos eventualmente en algún momento de nuestra vida, ya salvos, descarriarnos, desviarnos. Amen. So what I can see from this passage is that as sheep that are saved,
we can eventually still find ourselves straight in the world. Te voy a dar un pequeño ejemplo. To give you an example, Una de mis historias favoritas en toda la Biblia, el rey David. my favorite stories from the Bible, which is the King David. Oye, yo te voy a decir una cosa. Cualquiera diría, cristiano en converso, diría que ese tipo estaba metido en el infierno. So some Christian might be able to say that he's in hell. El rey David era malo. Ustedes se han puesto a pensar todo lo que ese tipo hizo. And King David was pretty bad. Have you thought about what he saw or did? Pero, ¿cómo es posible? Dios dice, la Biblia dice, de que era conforme al corazón de Dios. It said that he was close to the Lord's heart. Una contradicción, ¿no? Contradiction of the Bible. El tipo mira por su ventana del palacio real y ve a aquella mujer bella bañándose desnuda. But he goes and he sees, while he's in his castle, and he sees that lady taking a shower, La bathing herself, manda a buscar. and he asks for someone to get her. Aprovecha que su amigo, porque era un traicionero de mala manera, yo no tendría valor de hacer una cosa así, era el capitán de su ejército, el Uría. Era la mujer de Uría, y la manda a buscar, aprovecha que el tipo estaba fajando, peleando por él, y la manda a buscar, se acuesta con ella, la preña, y para colmo, después manda a matar a Uría, o sea, asesinato premeditado. ¡Wow! Basically, it goes to the point where he basically betrays his friend, who is the captain of his army, and basically sleeps with his wife and gets her pregnant, and he even ends up basically sending him to his death. Mira, aquí le dan la silla eléctrica. So you hear all that, you say Un asesino. he deserves to get killed on the electric chair. El tipo era malo. Bad guy. ¿Cómo es posible que este hombre diga la Biblia que es conforme al corazón de Dios? No puedo entenderlo. So when he said in the Bible that he's close to God's heart, the Bible can say that. Y lo que sucede es que Dios estaba mirando su corazón, That's because God was looking at his heart que era conforme al de Dios. that was close to his. Pese a su desvío, a su descarrío, a que se perdió bien perdido en ese momento. Despite him going astray and getting lost and going off the rails at that point. No, brother Omar, pero no me vengas con eso, que eso es del Antiguo Testamento. Eso es un solo caso aislado en toda la Biblia. So, and then you might say, oh, well, don't come to me with that example from the Old Testament. Ven acá, y aquel discípulo Pedro, con su ímpetu y su valor, porque el tipo con una espada y le cortó la oreja, no tenía miedo. Where you can say, oh, that's just one example. Well, Peter, who was very brave, Vamos a leer. even pulled out Gusta a sword leerlo and por la cut off this escritura. guy's ear. Well, look at this passage. Eso está en Lucas 22:33. Luke 22:23. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. El tipo era un vampiro. Luke, ¿qué? Lucas 22:33. 30. Luke 22:33. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee both into prison and to death. El Señor lo miró así y le dijo, Pedro, te digo suavecito, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces, Pedro. ¿Quién tú te crees que tú eres? The Lord basically says there next, and he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before thou shalt thrice deny that thou knowest me. So he's basically saying, who do you think you are? Era aquel mismo Pedro, aquel mismo discípulo que caminó con él, que lo defendió, que pasó hambre, sueño, sed por el desierto caminando, que alimentó 5,000, que había visto todos los milagros de Jesucristo. Yo no te conozco. ¿Quién tú eres? He Te juro que no te conozco. basically saying to Peter, who was a disciple who went with him and went through all the things that he went through, suffered through all these thirst and hunger, and witnessed all the miracles that Jesus Christ did. And he's basically saying to, the Lord says to Peter, basically, you're going to deny me. You're going to say that you don't know who I am.
Pero te voy a dar otro ejemplo, And I'll give you another example también del Nuevo Testamento, from the New Testament. el hijo pródigo. The prodigal son. No dice que era un bastardo pródigo, dice que era un hijo. Say he was a bastard. He was a prodigal son. Era hijo. Si tú eres hijo en esta mañana, si tú eres redimido por la sangre de Cristo, que si tú lo aceptaste en tu corazón como tu salvador personal, tú eres salvo. So Siempre salvo. Tú tienes seguridad eterna. you're son. So if you're saved for eternity as a child of God. Y si tienes alguna duda de ello, entonces estás en problema. No te vayas de aquí antes de estar seguro de que tú esta noche, si te mueres, vas para el cielo. If you have any doubt that you are saved or not, then you should get that dealt with right now before you leave. Mira conmigo Juan 17, Get verso John 12. 17, verse 12. Y esto es otra cosa que quiero que tú entiendas en la mañana de hoy. Something else I want you to understand is Y no es predestinación, it's not predestination, pero al Señor Jesucristo nadie le quita una oveja. that no one can take away any sheep from Jesus Christ. Gracias Dios por eso. Thank the Lord for it. No importa lo que hagas. Doesn't matter what you do. Puedes ser un asesino como David. You can be a murderer like David, Puedes ser un adúltero y un fornicario. or an adulterer and fornicator. Puedes haber tenido la vida, haber cometido los errores que no se pueden ni decir. Could have made any mistakes that you can't even repeat anymore. Pero si tú un día tomaste esa decisión por él, ya tú le perteneces a él. One day you made that decision to be with the Lord, then you belong to Him. Y él no pierde ovejas. No hay diablo ni infierno que se la pueda quitar. He doesn't lose any sheep. There's no devil or hell that can take them from Him. Dice así la palabra del Señor. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre. A los cuales me distes, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. 17:12. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Hijo de perdición, está hablando de Judas Iscariote. So he's talking about son of perdition, which is Judas Iscariot. ¿Tú sabes por qué? Judas Iscariote estaba... fíjate, yo quiero que tú entiendas esto en esta mañana. Aquí entre estos cuatro gatos que vemos aquí, puede haber un hijo de perdición. So Puede haber un Judas Iscariote. that Judas Iscariot, the son of perdition, there could be someone like him among us. Tú y yo quizás no lo sepamos. Maybe none of us here know. Ve, Judas no engañó a todo el mundo hasta el último momento. Igualito pasa aquí. And Judas basically fooled everyone until the last moment. It could happen to you. Al final va a salir a relucir. Porque Dios no puede ser burlado. At the end, be revealed because God can't be fooled. Mira conmigo Juan 18:9. Una página más atrás. Look at John 18, verse 9. Dice, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me dicen, ninguno de ellos perdí. That the same might be fulfilled, which he spake of them which thou gavest me, I have lost none. El Señor Jesús no pierde a sus ovejas. Lord Jesus Christ does not lose his sheep. ¿Tú te acuerdas que te dije de que uno de los peores mensajes que los pastores aplican es que están hablando de un pastor humano? So that remember when I said that one of the ways that these pastors might apply this in a bad way is that they're talking about a human pastor. Un pastor humano puede salir a buscar la oveja y no encontrarla nunca.
who, if they go out and try to look for the sheep, since they're human, they might never find it. Pero yo creo lo que dice las escrituras. Yo creo la Biblia. I believe what the scriptures say. I believe what the Bible says. Y la Biblia me dice que Jesucristo, que murió por ti, no pierde sus ovejas. It says that Jesus Christ, who died for you, does not lose his sheep. Él te va a traer. Créemelo. He'll bring you back. Muchas veces no te va a gustar cómo. You might not like how. Créeme. Believe me, Experiencia propia. I have experience in that. Te va a doler. It'll hurt, Todavía sigue tratando. and it'll keep on trying. Y seguirá hasta que lleguemos allá arriba. And Porque no vamos a ser perfectos hasta que llegue. Y eso que te dicen los pentecostales de que tú tienes que ser santo, puro santo, eso no funciona así. we're not going to be perfect out here. Those people that say that you need to be holy and pure now. That's how it works. Y no me malinterpretes, no me malentiendas lo que te voy a decir. Seguridad eterna no es una licencia para pecar, como siempre nos dice Roberto. No te estoy diciendo que te puedes ir a perderte, a desviarte. Eso no es lo que te estoy diciendo, al contrario. Mira, la gente piensa de que allá es que se van a pagar las cosas que tú hiciste aquí. Y eso no es así. Allá no te vas a perder tus galardones. Porque si tú eres santo, tú te vas a salvar de todas maneras. No importa. Pero aquí, agárrate. De hecho, lo peor que te puede hacer es que te va a matar. Sorry. So don't misinterpret what I'm saying, because like Brother Bretzl says, if you get saved, it's not a license for you to sin. So if you sin and get all crazy down here, the only thing you're going to be losing up there is your rewards that you'll get from the Lord. Some people like to think that they're just going to get whatever they're going to get up there because of what they do down here. But Porque él no pierde a sus ovejas. Él primero, porque eso es otra cosa. El pastor terrenal, el de carne y hueso, de la oveja, el que literalmente dice la escritura, ese no sabe dónde está la oveja. Él va a buscarlo a ver si la encuentra. No, pero el Señor sí sabe dónde tú estás. Tú no te puedes esconder de él. the Lord's not going to lose his sheep, because that human shepherd, he might be able to go out and try to look for his sheep and not know where they're at. But the Lord won't lose you. He'll know exactly where you are. Es como el cuento del cabeza y pelado, del Estanislao y el pelado. La muerte salió a buscar a Estanislao y como no encontró porque se había pelado el coco, dice, bueno, como no encuentro a Estanislao, me llevo a este pelado. So the guy who cut his hair and he's bald, and so the death was looking for him, and he didn't know where he was because he cut his hair bald. So he said, you know what, I'm just going to grab this bald guy. Así mismo te va a pasar donde quiera que te metas y como quiera que te disfraces, él te va a encontrar. So basically like that, trying to hide yourself or disguise yourself, he's still going to find you. Y si das cosas contra el aguijón y te pones bravito como hacía Pedro, yo soy el bárbaro, te mata, pero te lleva con él, porque no la pierde, no nadie se la va a quitar, porque ya es de él. So if you try to pump yourself up and try to go against him and say, oh, I'm this and that, he'll just kill you right there and bring you with him that way. Mira Juan 10:28 conmigo. That's John 10:28. Yo no sé cómo hay pastores que pueden pararse aquí adelante y se meten un mensaje de 1 hora y a veces no abren ni la Biblia. A ver, ¿tú me puedes explicar eso? Eso es muy común, yo lo he visto, nadie me lo ha contado. I don't know, some pastors can come up and they preach for an hour, but they don't even open their Bibles. Oye, yo he visto cada mensaje, supuestamente mensaje que es haciendo cuentos, bueno, como lo de los zapaticos. Empieza contando de una cosa, termina por la otra. Sí, pero no abren la Biblia y si leen es un verso y de ahí sacan todo lo que les da la gana a ellos. Yo no entiendo. Bueno, a ver. ¿Qué te voy a decir? People like to preach like this. Rexel says about that guy preaching about little shoes. They give you a whole story about whatever, and they don't even open the Bible once. Dice Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, gracias Señor, y para siempre no perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Qué lindo eres, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Por muy malo que seas, lo que hayas hecho, nadie se la va a arrebatar de la mano. Si tú crees ese libro, eso es lo que él dice. Si otro cuento te metan, no sé, pero eso es lo que él dice. Verse 29 says, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Thank the Lord for that, because it says right there, so no matter what, no one's going to be able to pluck you out of the Father's hand. Mira, el Señor para nosotros es como para un niño
de 6, 7 años y su papá. Ellos nos ven como si fuéramos un superhéroe, un Hulk, un Spider-Man, no sé, una gente de esa. So the Lord to us is like a father with their, let's say, 6-year-old kid who sees their parent as some type of a superhero. No importa, ellos pueden tener miedo en cualquier momento cuando están solos, pero cuando uno como padre entra a la casa, ya se le quitó todo el miedo. No, que hay un monstruo abajo de la cama, no, pero mi papá está aquí, se va a fajar con el monstruo. Aunque él tenga más miedo que el chiquito. So they could, basically, the kid can be scared as soon as the father comes into the house. They'll be like, hey, my dad is here, so now that monster under the bed, he's going to get what's for. Puede venir aquí el ejército que sea con todas las... cualquier cosa. Yo no le tengo miedo porque mi papá está al lado mío. So that kid, anything can go up against him, bring a whole army against him and say, I'm fine because my dad's here. Así es nuestro buen pastor para nosotros. That's how our pastor is to us, our good shepherd. No hay miedo, There's no fear, no hay que temer. nothing to be afraid of. No importa lo que hagas. It doesn't matter what you do. Cuando Él está contigo, ¿quién contra ti? So when he's with you, who'll go against you? Who can go against you? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, necesidad. No hay nada que pueda separarte del amor de Cristo. What can separate you from the love of Christ? What can stand against it? Si eres una oveja, Your sheep, what is? no si eres una cabra. Not if you're a goat. ¿Ok? Son dos cosas muy diferentes. Two different things. Y Dios trata no solo con su rebaño, con su redil, a nivel, ¿cómo decirlo?, colectivo, sino también a nivel individual. So God doesn't just deal with the whole flock as a group, but he deals with the individual. O sea, Él trata con sus ovejas independientes, He deals porque with, cada quien es un caso diferente, hay más cabezonas que otras. he deals with each sheep individually because some of them are more hard-headed than others. Yo he sido una oveja muy cabezona, Because I've been a real hard-headed one. por eso me han dado mucho chucho también. That's why I've been, Todavía lo sigo siendo. and I still stay hard-headed. Todavía a veces trato de llegar temprano a la iglesia y por mucho que trato no puedo. Y digo, Señor, mira que yo no entiendo qué es lo que está pasando. Y llego tarde. I show up to church early, Y and tú dices, caballero, pero ¿qué cosa es esto? Que... Mira que yo le doy a Maritín, Maritín obedece. Omar, por favor, obedece. No seas una ovejita cabecidura. so I try to show up to church early, and then I'm like hard-headed, and I don't. I'm just going to the Lord. I don't know what's going on. And sometimes I go and I tell my son, Omar, I say, hey, don't be a hard-headed sheep. Pero tengo que pagar lo que le dice a los viejos y los desobedientes que fui. Gotta point at myself and realize that I'm the one being disobedient. Se repite la historia. Así mismo. Mira, vamos conmigo a Ezequiel So Ezekiel 34, del 11 al 16. 34. Y dice así la palabra del Señor. Porque así dijo el Señor Jehová, he aquí que yo requiriré mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las esparceré, las escaparé de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las meteré en su tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todas las habitaciones de la tierra. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada y en pastos gruesos serán apacentados en los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les haré tener majada, dijo el Señor Jehová. Yo buscaré la perdida y tornaré la amontada y ligaré la perniquebrada y esforzaré la enferma. Eso es lo que va a hacer Dios con nosotros. Ezekiel 34, 11 to 16. For thus saith the Lord God, behold, even I, will both search my sheep and seek them out. As a shepherd seeketh out his flock in the day that he is among his sheep that are scattered, so will I seek out my sheep, and will deliver them out of all places where they have been scattered in the cloudy and dark day. And I will bring them out from the people and gather them from the countries, and will bring them to their own land, and feed
feed them upon the mountains of Israel by the rivers and in all the inhabited places of the country. I will feed them in a good pasture, and upon the high mountains of Israel shall their fold be. There shall they lie in a good fold, and in the fat pasture shall they feed upon the mountains of Israel. I will feed my flock, and I will cause them to lie down, saith the Lord God. I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and I will bring up that which was broken, and I will strengthen that which was sick. Él dice que lo va a hacer y yo lo creo. He says that he will do it, and I believe him. Si Él dice que Él va a curar tus heridas, Says he's gonna heal your wounds. Dios no es hombre que mienta, ni hijo del hombre. God is not one to lie. Dios es Dios. God is God. Dios es el buen pastor He's a good shepherd. que su alma da por sus ovejas. The man who gives his life for his sheep. Ahora, de todos los ejemplos que te he puesto, All the examples that I've given you, todos regresaron al redil, they all came back to the flock de una manera o de otra. from one way or another. Y mira qué interesante, vamos a ver el desenlace de esto. You see how this lines up. Mira, segunda de Samuel 2 Samuel, 12. 2 Samuel 12. Esta es la historia de David. Y dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Entonces dijo David a Natán, pequé a Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha transportado tu pecado y no morirás. Segunda de Samuel 12:12. 2 Samuel 12:12. For thou didst exceedingly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord, that also has put away thy sin, and thou shalt not die. En estos tiempos en que estamos viviendo, los pastores, o supuestamente pastores, porque ya eso no lo puedo llamar ni pastores, tienen miedo de decir lo que tienen que decir del púlpito, porque se me va la gente y después no tengo diezmo. Y los feligreses hay que cuidar las ovejas. So these pastors nowadays, supposed pastors are afraid to say what they need to say from the pulpit because they say, oh, if I say this, then I'm going to lose these people and I'm not going to get any offerings and this and that. Yo te voy a decir una cosa, un siervo de Dios no le tiene miedo a nadie ni a nada. Se le para al rey adelante, al rey que le podía cortar la cabeza y le dice, rey, ¿tú viste lo que tú hiciste? The servant of the Lord shouldn't be afraid of nobody or nothing because they can stand in front of the king and say, you know what you did? Ahí está Natán, delante del rey, y le hace una historia muy bonita al rey David, porque acuérdate que el rey David era conforme al corazón de Dios, right? Nathan's here in front of the king, King David, and gives him a whole nice story. And David was someone who was after the Lord's heart. Se le para adelante y le dice, rey, ¿qué tú crees que podamos hacer con este hombre? Mira lo que hizo este hombre. So he says, King, what should we do with this man? What can we do with this man? Este hombre tenía 100 ovejas And 100 sheep. y había otro hombre que tenía una sola ovejita. Another man only had 1 sheep. Este hombre de las 100 ovejas The man with 100 sheep le quitó esa única ovejita que tenía took the 1 sheep that other guy had. y no solo eso, lo mató también. And not only just took it, but killed it. Rey, ¿qué podemos hacer con este hombre? So, King, what can we do with this man? Ese hombre hay que matarlo. We have to kill him. Ese hombre eres tú, oh rey. But that king is you. That guy is you, King. ¿Qué dice David? What does David say? Dice David. Entonces dijo David a Natán, pequé a Jehová. David said, I have sinned against the Lord. Y este pecado de David, no tienes idea de todo lo que le costó. And the sin of David, you have no idea what it cost him. Porque es duro lo que Dios te cobra. Es que es tu mismo pecado el que te va a alcanzar y no vas a querer pagar el precio de lo que te van a cobrar. Porque it's too much. El tipo perdió el reinado, perdió toda la red de mujeres que tenía,
tenía, peor se quedó sin ninguna. El propio hijo le quitó el trono y trató de matarlo, por todas partes lo buscó. ¡Wow! It's hard to pay back what you have, pay back the sin that you committed, basically, because here David, he was being chased around by his son who took away his throne, who was trying to kill him. He lost all of his woman, and he was basically beat up. Entonces, ¿qué tienes que verte así en esas condiciones para venir entonces postrado ante él y decirle, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones? Salmo 51, uno de mis favoritos, una belleza. Léanlo en la casa. So you have to be in that condition, be able to get on your knees and ask the Lord to come save you, basically help you out. Eso fue lo que escribió David en su arrepentimiento. So David wrote in his repentance. No se trata de caer, se trata de levantarte. That basically that it's not about just falling, it's about coming back. No importa lo que hagas. Doesn't matter what you do. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Then time adjustment falls, 7 times he stands up. Pero no te quedes donde estás, But don't stay where you are. porque te van a cobrar caro. So they're gonna charge you back a lot more. Oh, yeah. Quizás Dios me puso aquí, en este lugar, hoy. No sé si estás adentro o estás mirándome por ahí, pero tú puedes ser esa oveja. Maybe God put me here today. Maybe you're watching here or you're watching online, but you might be that sheep. Si tú eres esa oveja, antes que sea demasiado tarde, regresa al redil, You're that, donde Él quiere que tú estés. you're that sheep, come back to the flock, wherever you might be. No seas cabezón, no seas una oveja cabezona, Don't be hard-headed, desobediente, disobedient. porque maybe esas heridas tengan cura. Él las va a vendar de todas maneras, Maybe those wounds can be healed. He's going to fix them up anyway, pero vas a perder tanto. but you'll lose so much. Yo soy padre de 4 hijos. I'm the father of 4 kids. Quizás me vean del púlpito a veces sentimental y con los ojos aguados y hasta que se me salga una lagrimita de vez en cuando. See me all sentimental up here on the pulpit with a little bit of tears up in my eyes. Pero siempre le digo cuando me paro aquí adelante que antes de predicarle a ustedes, yo me lo prediqué a mí mismo. Y me tiré de rodillas y le pedí perdón a Dios por mis pecados que aún estoy pagando. And before I came up here, I still basically preach to myself and go and pray to the Lord and ask Him for forgiveness for my sins that I still pay for today, pretty much. Yo diera cualquier cosa porque 2 de mis hijos hoy en día no fueran ovejas perdidas. I would give anything for my 2 kids to not be lost sheep. Cuando Pedro negó al Señor, And Peter denied the Lord. estuvo descarriado, perdido. He was astray, lost. Y cuando el Señor resucitó, And when the Lord resurrected, Pedro regresa donde el Señor, me lo imagino, en qué condiciones. Peter returned to the Lord, and I can imagine in what condition he was in. Y lo único que el Señor le preguntaba era, Pedro, ¿me amas? And all the Lord asked him was, Lord, do you love me? Or Peter was asked by the Lord, do you love me? Pedro, ¿me amas? They said, Peter, do you love me? 3 veces, Pedro, ¿me amas? He asked him 3 times, Peter, do you love me? Pero Señor, mira lo que yo acabo de hacer. Te negué. And basically, Peter's like, Lord, look what I just did. I denied you. Yo que eres bárbaro, yo que decía que iba contigo a la muerte y a la cárcel, a la cruz. I was over here saying that I'll go to prison and to death with you, even to the cross. Y vuelvo a preguntarte, Pedro, ¿me amas? And then he asked him, Peter, do you love me? Si me amas, entonces no importa lo que hayas hecho, ve y apacienta mis ovejas. He says, if you love me, it doesn't matter what you did, go and be
one to guide my sheep. La gente le tiene mucho miedo a la gente y sobre todo al que dirán de la gente. Many people are afraid of people and what they might say. A mí me da igual lo que tú quieras poder decir o pensar de mí. For me, I don't care what anybody thinks or says. ¿Tú sabes por qué? Porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Because it's better to please the Lord before you please men. Ayer yo conversaba con un amigo mío de la iglesia anterior, Betel, que por cierto es un hombre muy inteligente, es médico, es cirujano. Yesterday, I was talking to someone from the other church that I went to, and he is a smart guy. He's a surgeon. Y yo le estaba enseñando, o supuestamente enseñando, porque la gente que discute contigo, tú no le estás enseñando. Tú estás tratando de enseñarle, pero si están discutiendo contigo, quiere decirte que ellos no están dispuestos a aprender. So I was trying to teach this guy while we're basically arguing, because I'm trying to argue with someone, not really able to teach him too much, I'm trying to just go against you. No te preocupes por el qué dirá de la gente. Don't worry about what people say. Más bien preocúpate y tenle miedo a ese mismo Dios que puede echar tu alma al infierno. Be afraid of that same God who can put your soul to hell. Este mismo libro dice que no le tengas miedo al hombre que puede matar tu cuerpo. No puede hacer más nada. But says, not be afraid of man who can destroy your flesh. Pero, ¿qué puede ser? ¿Cómo puedes comparar? Aquí en esta tierra estamos como una flor del campo. Hoy está radiante, se va marchitando, secando y se muere. ¿Vas a comparar eso con toda una eternidad? Por favor. This earth, we're like a flower that grows and blooms and then eventually dries out and dies. So how can you compare that to an eternity? El hijo pródigo también regresó. The prodigal son also returned. Pero ustedes saben todo lo que tuvo que pasar. But you know what had to happen. Tenía tremenda hambre como para comerse una carroza de un puerco, He was hungry that he was eating the pig's food. pero estuvo desviado, estuvo perdido. He was, Fue una oveja desobediente. he was lost. He was not straight. He was disobeying sheep. Pero ese día se dio cuenta y dijo, muchos de los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. He realized that the workers of his father had abundance of bread and he was hungry. Ahí es donde está el verdadero arrepentimiento. So that's where that true repentance was. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A humble and contrite heart. No importa cuántas veces te caigas, Doesn't matter how many times you fall. importa cuántas veces te levantes. It matters how many times you get up. Un día yo fui esa oveja perdida. One day I was that lost sheep. Yo fui ese hijo pródigo. I was that prodigal son. Anduve en los mismos pasos que David, quizás no tan malos como él. I was in the same, I was following the footsteps of David, maybe not as bad. Pero estuve enfangado en el lodo cenagoso del pecado como no eres capaz ni siquiera de imaginar. I was covered in that dirt and grime of sin that you couldn't imagine. Él fue, me buscó, The Lord came and found me, me cargó en sus hombros, took me on his shoulders, me curó las heridas, and healed my wounds, quitó mi pecado, and he got rid of my sin. lo echó en el fondo del mar He put it in the deep of the ocean. y me trajo al redil con las otras 99 ovejas. Brought me back with the other 99 sheep. No digo que no me haya cobrado, I'm not saying that it cost me, todavía lo estoy pagando because I'm still paying, y lo pagaré, and I'll pay for it. pero ahora me dio un propósito, But now I have a purpose, so get it. una nueva familia, A new family, una bella familia, beautiful family. me dio un ministerio. He gave me a ministry. Tú puedes ser esa oveja hoy aquí. You can be that sheep today. Y al igual que me trajo a mí, también te puede traer a ti. And how he brought me back, he can bring you back. Que Dios te bendiga en esta mañana. So God bless you.
Bueno, la oveja perdida, ¿no? Lost sheep. No, y tenemos un buen Dios, hermanos, y tenemos un buen Salvador, la verdad. We have a good Lord and Savior. Estamos teniendo unos estudios los miércoles acerca del carácter de Jesucristo. Wednesdays we're having a study about the characteristics of Jesus Christ. Y eso a mí como que cuando yo miro y leo acerca del carácter de Jesucristo, And I read about Jesus Christ and his characteristics, acerca del amor que Cristo tuvo para con el Padre, obedeciéndole en todo. about the love that that Jesus Christ had toward the Father, obeying everything he told him, Tanto de obedecerle que Dios fue hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Dice que obeying him to the point that brought him to his death on the cross. No solamente eso, sino que también dice que Jesucristo también dice que Él amó tanto al mundo que murió por nosotros. So not only that, but he loved the world that he gave his life for us. Y eso me suena a mí como de la oveja perdida y de la enseñanza que estamos dando los miércoles, So about this lost sheep and the study that we're doing on Wednesday, de tratar de desarrollar ese carácter que Jesús tuvo. it brings me to think about how we should try and show that character that Jesus Christ showed. Mira, no va a pasar nada Nothing's going to happen si tú no tienes el amor de Jesucristo. if you don't have the love of Jesus Christ. Tú no vas a ir a las ovejas. You're not going to be able to go back to the sheep. No va a pasar nada si tú no tienes compasión por esas ovejas. Nothing will happen if you don't have compassion over the sheep. Y la Biblia dice que nos dejó un modelo a seguir. The Bible says that he's an example to follow. Y Give eso it es lo que to us. estamos estudiando los días, That's what we're studying on Wednesdays. ese modelo a seguir. An example that was given to us. Y conforme a estar alejado de Dios, And when it comes to being separated from God como una oveja perdida, as a lost sheep, Cristo dice, mira, acercaos a mí, dice, y yo me acercaré a vosotros. Christ says, if you come close to me, I shall let myself be close to you. Y como que eso muchas veces cuesta, ¿no? And sometimes it's very difficult. Dios pide algo muchas veces. God asks for something, usually. Él está ahí, So he's there. Él no se ha movido, He hasn't moved. Él está en su trono, hermano, Él no se ha movido. He's on his throne and he has not moved, and that's fine. Y Él dice, acércate a mí, dice, He says, get close to me, y entonces yo me acercaré a vosotros. Es algo como un mutuo, and I'll be close to you. es un buen mensaje. That's a good message. Un buen mensaje, y gracias al Señor por su gracia y por su misericordia. Thank the Lord for his grace and mercy. Y si tú no eres salvo, siempre te digo, mira, puedes tener un buen Salvador y un buen Padre. If you're not saved, like I say always, you can have a good father and savior, Porque ese es el deseo de Dios. because that's the Lord's desire. Él quiere que ninguno dice perezca. Dice. He doesn't want anyone to perish. La decisión es tuya, The decision is yours, pero si tú eres salvo but if you're saved y estás lejos del Señor, and you're far from the Lord, yo pienso que nunca es casualidad lo que se predica de aquí. I believe it's not just a coincidence when you hear things from spoken. Porque puedes estar viniendo a la iglesia You can be coming to church, y con todo y eso ser una oveja perdida, bueno, and with all that, be a lost sheep out there que no tiene ninguna comunión con su Padre Celestial, that has no communion with your celestial Father, no tiene ninguna vida de oración, without a prayer life no tiene ninguna vida de comunión con Dios, or a life of communion with the Lord. y lo único que nada más puedes tener es una religión en tu vida nada más. All you have in your life is just a religion. Tú sabes que venir a la iglesia se puede convertir nada más en un hábito nada más, Coming to church can just become a habit, solo un hábito nada más, just a habit. de venir a la iglesia por cumplir o porque alguien te dice, solamente hábito. Just come to church because someone tells you just a habit that you do. Y eso no hace una relación entre tú y Dios. So that's something that you realize between you and God. Así que Dios dice, mira, si tú estás lejos de mí, So God says that if you're far from me, dice, acércate a mí you come close, y entonces yo me voy a acercar a ti. and I'll be close to you. Es que como que algo como mutuo, It's something that requires two ways. pero tú tienes que comenzar a acercarte a él. So you need to get close to Him. ¿Cómo? Now, Leyendo la Biblia, reading the Bible, orando, praying, yendo a la iglesia. going to church. Hay muchas cosas que hacer para con Dios.
many things to do for it. Vamos entonces a tomar el bautismo ahora Do baptisms, y después vamos a almorzar. have food. No se les olvide que el sábado vamos a ir a testificar, a evangelizar. Don't forget Saturday, we're gonna go evangelize, testify people, witness people. Eso es muy, muy importante. It's important. Ahí hay muchas personas que no son salvas There are many people that aren't saved, y personas que sí son salvas pero están descarriadas. and people that are saved, but they're astray. Y muchas veces podemos dar convicción a esas personas para que vuelvan al Señor. So we can bring convictions to those people so they can return to the Lord. Vamos a cerrar en oración. Hermano, porque Luis puede decir su oración. Let's close in prayer. Gracias a Dios por ese día, por estos mensajes que nos ha dado esta día del domingo y que podemos usarlos en este día y que quizás algunos de nosotros aquí quizás no somos perdidos como estas ovejas que han ido del rebaño, pero tal vez hay uno aquí que sí está y que si pueden y tienen la voluntad de hacerlo, que pueden regresar aquí y que nosotros como hermanos lo podemos ayudar y mantenerlo aquí, no se vaya de nuevo y que si vaya de nuevo todavía vamos a estar aquí por él y que podemos seguir ayudándolo y manteniéndolo aquí en la iglesia y también nosotros podemos mantenernos uno a otro en la iglesia. Y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.